Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión. Buen día, bienvenidos al noticiero Caracol TV, transmitiendo desde la calle Séptima, número 449. Los saluda Miguel León. Pensamos el día con una visita espectacular de unos invitados quienes vienen a darnos a conocer todos los tipos de impuestos que existen en Colombia. Así es, la verdad nos encontramos totalmente felices el día de hoy por venir a este medio de comunicación, para poderles a todos ustedes brindar un poco de información sobre los tipos de impuestos que se están en Colombia, que de verdad pues de pronto muchos quizás no conozcan. Entonces la verdad sí estamos felices, contentos por venir este día acá a compartir con ustedes esta información, que la verdad es muy buena. Muy bien, así que dígame, señora Camila Aponte, ¿qué es el impuesto nacional? Claro que sí, mira. En Colombia existen diferentes tipos de impuestos que se clasifican en departamentales, municipales y nacionales. Los impuestos nacionales aplican para personas naturales y para personas jurídicas. O sea, esto quiere decir que residentes en el territorio nacional pues aplican, obviamente. Sin embargo, no todos son responsables de declarar sobre estos impuestos, ¿sí? Existen condiciones que determinan quiénes deben hacer las respectivas declaraciones. Muy bien, señora Camila, ¿y usted podría decirme para qué sirve? Por supuesto, mira, los impuestos sirven para pagar los gastos del Estado. Gracias a esto es posible financiar la construcción de obras públicas, como lo son las carreteras, las estaciones eléctricas, los aeropuertos, invertir o gastar en servicios públicos. Bueno, también está como la salud, la educación, la vivienda, etcétera. La recaudación de tributos es la principal fuente de ingresos del Estado. Sin ellos no, pues sería posible mantener pues a este país. Parece muy importante conocer y que de tener muy presente la retención en la fuente. Hablamos ahora con la señora Estefanía Rosso sobre esto. Pues mira, señor Miguel, la retención en la fuente es como los ingresos que se pagan anualmente. El gobierno considera que es necesario recaudar fondos continuamente para cumplir todas sus obligaciones, lo que en algunos casos no se pueden esperar hasta el fin de año o fecha. Por eso existe la retención en la fuente, que es que no es impuesto, sino que simplemente es un cobro anticipado que determina que bien puede ser impuesto de renta a la venta o industria y comercio. Bueno, señora Estefanía Rosso, ¿me puede decir las tarifas de la retención en la fuente que hay para saber para el 2021? En todos los bienes inmuebles, la tarifa es de 4,0% y su cantidad de pesos es de 0 pesos. Hay un arriendo que es de bienes raíces, que la tarifa es del 3,5% y su cantidad de pesos son de 980.000 pesos. La compra es el encaje de bienes raíces por parte de las personas jurídicas. La tarifa es del 1% o del 0,5%. Su cantidad de pesos son de 9.800 pesos. Y por terminado, la comisión en cuando el beneficiario y el pago del abono de la persona jurídica asigna. Su tarifa es del 11% y su cantidad de pesos es del 0%. Es del 0 pesos. Muchas gracias, señora Estefanía Rosso. Los televidentes necesitan tener mayor información, en parte, sobre la retención del IVA. ¿Y qué nos puede decir el señor Jeffer Martelo de qué es y para qué sirve? Buenas tardes, señor Miguel. Bueno, si ustedes, señores televidentes, no saben o conocen poco acerca del IVA, esta información o esta noticia les resultará favorable y útil. Cuando cada uno de ustedes adquiere bienes de consumo, eso va integrado con un valor adicional, el cual se determina impuesto al valor agregado, por decirlo así, el IVA. El IVA tiene dos tipos de impuestos: el impuesto indirecto, que son los que gravan transacciones o actividades que las personas realizan de manera simple, es decir, se mantiene sobre los costos de productos y ventas de las empresas. Y el impuesto directo es aquel que grava lo que la persona tiene, como lo podría ser la declaración de renta. Y además de todo esto de directo e indirecto, el IVA es agresivo porque no tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas, por lo tanto cobra a todas las personas por igual y sin tener en cuenta las diferencias entre sus ingresos.
En Colombia la tarifa general del IVA es del 19% y es aplicable tanto para bienes como servicios, como lo venía mencionando anteriormente, los cuales pueden ser gravados, excluidos, exentos o no sometidos. La diferencia entre estos es que los primeros gravados son aquellos a los que se les aplica una tarifa. Los segundos excluidos son a los que por disposición legal no causan el impuesto a las ventas. Los terceros exentos son aquellos gravados a la tarifa del 0% y los últimos no sometidos son a los que no están catalogados en el régimen del impuesto sobre las ventas. Y muchas gracias por su atención. Esta fue mi explicación sobre el IVA. Muchas gracias, señor Jeffer. Bueno, nuestros televidentes quieren saber acerca de los impuestos de industria y comercio. El señor José Gómez nos puede decir para qué son y para qué sirven. Claro, sí, señor don Miguel, con mucho gusto le responderé estas preguntas. Para empezar, este es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirectamente de las actividades industriales. Hablándoles un poco más de esto, les quiero comentar quiénes son las personas que pagan estos impuestos. Las personas que pagan estos impuestos son las personas naturales, las personas jurídicas y sociedades que tengan relación directa o indirectamente con el comercio y la industria. Claro, sí, señor, con mucho gusto les responderé también esto. Esto también se deriva del impuesto del ICAM. El impuesto del ICAM es un impuesto territorial, recaudan los municipios y el distrito de Bogotá. Lo anterior dicho lo regula la ley 14 de 1983. Hablándoles un poco más de esto, le comento que la tarifa de retención en la fuente del ICAM es la misma tarifa del ICAM, o sea que equivale a retener el 100%. También le doy un dato para todos, que si su actividad comercial o industrial no se le informa, se le aplicará la tarifa máxima posible. Y hablándoles un poco de la exogena distrital, es muy fácil esto, es muy sencillo. La exogena es el conjunto de datos de que las personas naturales y las jurídicas deben presentar. ¿A quién se las deben presentar? A la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También se la tienen que presentar a la DIP, Dirección de Impuestos de Bogotá, según la normativa del año presente. Esto sería todo. Muchas gracias. 1, 2, 3. Muchas gracias, señor José Gómez. Y para terminar, la señora Vanessa nos va a estar hablando sobre qué es la DIAN y para qué sirve. Muy buenos días, queridos televidentes. Bueno, el día de hoy presentamos unas grandes fallas técnicas, pero pues nada es impedimento para realizar nuestro trabajo. El día de hoy hablaremos sobre un tema que muchos colombianos sabemos que existe, sabemos que en nuestro país se realiza, y es acerca de la DIAN. Bueno, ¿qué es la DIAN? La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde se constituye como una unidad administrativa mediante el decreto 2117 de 1992. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la DIAN? El objetivo de la DIAN es garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, los derechos de exportación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar, explotados obviamente por entidades del nivel nacional, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Bueno, en cuanto a las funciones de las cuales tiene la DIAN, las podemos encontrar en el decreto 4048 del 2008, en el artículo 3, en donde pues primero podemos encontrar de que ellos administran los impuestos de renta y complementarios, los derechos de aduana y comercio exterior, además de los impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado.
También ellos corresponden a su recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución o sanción a todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. Ellos también dirigen, administran la gestión aduanera, reconocen y pagan las recompensas a participantes en dinero en especie, colaboración de terceros en el control de contrabando, evasión y corrupción. Ellos también dirigen, administran, controlan, vigilan todo lo que tiene que ver con obligaciones tributarias aduaneras, ya sea en la cuestión de importación, exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, sobrefacturación, entre otras. Ellos controlan, vigilan las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sea de competitividad de otra entidad. Ellos vigilan, controlan las actividades de personas que ejerzan de manera profesional todo lo que tiene que ver en cuestión de compras y ventas de divisa. Y ellos también obviamente fijan los precios a cobrar por la venta de bienes y servicios, así como los servicios extraordinarios. Y básicamente pues en este artículo se encuentran muchas más de sus funciones, pero estas son algunas de las principales de las cuales ejerce la DIAN. Y bueno, en cuanto a NIT y RUT de la DIAN, el NIT es el número de identificación tributaria, es un número único colombiano que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT, que es el registro único tributario. La conformación del NIT es de competencia de la DIAN y recordemos que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por la DIAN. El RUT puede actualizarse obviamente desde hace algún tiempo a través de internet, aunque también pues existen diversas guías en donde se explica cómo hacer el registro o actualización para este mismo. Recordemos que DIAN significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia y RUT significa el Registro Único Tributario. Bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión.